Me decía un colega que la presión arterial no era importante tomarla, que solamente se tomaba en casos de en que fuese necesario. Y le preguntó yo, ¿cómo en qué situaciones? Y me dijo, no, pues solamente se toma cuando hay sospecha de un problema cardiovascular, cuando hay sospecha de que realmente ese paciente tenga la presión arterial elevada. Un saludo muy especial para todos los miembros críticos, los miembros de cuidado intensivo de la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios. Mientras sigamos pensando de esta forma, colegas, no nos vamos a acercar al paciente crítico y vamos a tener muchas falencias en la detección, en el diagnóstico y en el tratamiento de muchas enfermedades que aporrean o hacen injurias sobre las mascotas, inclusive causando la muerte. Colegas, somos médicos veterinarios, nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia. Dentro de la consulta ordinaria, en un consultorio, en una clínica veterinaria, el médico veterinario lo primero que debe de hacer, entre otros, tomar temperatura, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, saturación de oxígeno. Otro de los parámetros a tomar es la presión arterial. Si los mamíferos tienen varios receptores, es porque hay una presión arterial y se debe medir. Les voy a dar un ejemplo. Si uno mide la presión arterial en un paciente en la consulta, a través de esta presión arterial puede detectar el médico veterinario si hay un bajo gasto cardíaco o hay un alto gasto cardíaco, si el paciente está hipodinámico o está hiperdinámico. ¿Cómo está la presión de pulso? La presión de pulso es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica en un paciente. No es lo mismo un paciente con 170 a un paciente con 180. No es lo mismo un paciente con 144, 100 a un paciente con 180, 120. No es lo mismo. Entonces, lo que nos puede a nosotros como médicos veterinarios ayudar a hacer un diagnóstico en la consulta, entre otros parámetros, es la presión arterial. ¿Cuántos de ustedes, colegas, toman presión arterial? Es lo primero que hace un médico general en un hospital cuando nosotros vamos a consulta. ¿Qué es la presión de pulso? La presión de pulso es la amplitud o la diferencia de presión entre la sistólica y la diastólica. Cuando esa amplitud es mayor de 40 milímetros de mercurio, es decir, algún paciente con 160, sistólica y diastólica respectivamente, o un paciente con 140, 90, está haciendo una presión de pulso de 50. Quiere decir que este paciente está haciendo un bajo cardíaco, está hipodinámico, y las causas pueden ser un shock hipovolémico, hoy en día se llama hemorrágico, un shock cardiogénico o un shock obstructivo. En el shock cardiogénico podríamos encontrar una tamponada cardíaca y muchas otras patologías. En el shock obstructivo podríamos encontrar tromboembolia pulmonar masiva, neumotoras masivo, neumotoras a tensión, síndrome de estrés respiratorio agudo SRA, una EPOC y otras causas. Son miles las causas. Y esto nos indica que esta presión de pulso tan amplia, nos indica que hay un bajo cardíaco, y ya hemos visto cuáles pueden ser los problemas en este paciente. Un paciente hipoperfundido, con hipotensión, con todo.
No es lo mismo un paciente con hipotensión a una hipotensión vasoactiva, por decir algún paciente con 90-30, por ejemplo. No es lo mismo un paciente que está haciendo 160 con la frecuencia cardíaca normal por encima de la diastólica, una frecuencia cardíaca de 120, por ejemplo, y con una saturación en 80. No es lo mismo ese paciente a un paciente que tiene la frecuencia cardíaca por debajo de la sistólica. Ese paciente nos está entrando en un shock. Cuando la presión de pulso o la amplitud entre la presión sistólica y la diastólica es menos de 30 milímetros de mercurio, por decir algún paciente haciendo 180. Este es un paciente que tiene un alto gasto cardíaco o está hiperdinámico. Y si está hiperdinámico con alto gasto cardíaco, los factores que contribuyen a esto pueden ser un shock de tipo distributivo. Generalmente el más conocido es el shock séptico. O un shock de tipo inflamatorio o anafiláctico, es menos común, o un shock de tipo neurogénico. ¿Cómo diferenciamos nosotros un paciente con shock neurogénico, por ejemplo, colegas? ¿Sí? Siendo un shock distributivo, ¿cómo lo diferenciamos de un shock séptico? ¿Cómo nosotros podemos tener un paciente con un shock séptico y mejora y nos empeora el shock séptico y pensamos que sigue siendo un shock séptico? La enfermedad sobre la enfermedad, en la tromboembolia pulmonar, los pacientes que recaen en esos shock sépticos mejoran y empeoran. Generalmente no es un shock séptico, es una tromboembolia pulmonar, es un shock obstructivo. ¿Y cómo lo tratamos? ¿Cómo anticoagulamos a este paciente? ¿Y cómo nosotros podemos anticoagular por 14 días mientras no exista una inestabilidad hemodinámica? Y cuando exista inestabilidad hemodinámica, ¿cómo lo trombolizamos o fibrinolizamos? ¿Cómo podemos colocar fibrinolíticos, por ejemplo? ¿Cómo podemos colocar TNK, Teleplas, por ejemplo? ¿Cuáles son las dosis en los pacientes? ¿Cómo lo vamos a infundir? Eso no es a ojo. No podemos seguir actuando, siendo médicos veterinarios, actuando como veteguas, que son médicos veterinarios con título y actúan como tegua, como una persona que nunca ha estudiado. Para eso no vamos a la universidad. La medicina sin humanismo médico no merece ser ejercida. Pero somos médicos veterinarios y nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia. Miren ustedes la importancia de la presión arterial en un paciente. Colegas, estamos en el siglo XXI y ya no es justo que sigamos en ese ostracismo académico que se maneja en esas desastrosas campañas de esterilización, en donde no se ciñen ni se rigen por los protocolos médico-quirúrgicos, por los rectores hipocráticos. Hay que mostrar que somos médicos veterinarios, que nos preparamos para salvar vidas camino a la excelencia, porque de esa manera, por eso es que la gente no cree en nosotros, por eso nos miran como la cenicienta en la salud. Porque muchas veces el médico veterinario es el más mal presentado de una clínica o de un almacén veterinario. O uno va a un consultorio veterinario y es el médico veterinario el que no le da presentación a la carrera. La importancia de la presión arterial.
Y hoy en día ya no es tan importante la presión sistólica y la diastólica. De las dos, la más importante es la diastólica porque es la que nos indica la perfusión tisular. Pero estas dos presiones, la más importante es la media. Se saca sumando 2 veces la diastólica más la sistólica dividido 3. Esta presión arterial media debe estar entre 90 y 100 milímetros de mercurio. Teniendo en cuenta esta presión arterial media y subrogando la presión intracraneal cuando nosotros no podemos medir el diámetro de la vaina del nervio óptico, ni podemos hacer un Doppler transcraneal a través del agujero magno para medir velocidades sistólicas y diastólicas, ni podemos hacer colocar sondas intracerebrales. Cuando no podemos hacer esto a nivel diafragmático y a nivel de ventrículos izquierdo, tercero y cuarto, acueductos de Silvio, Rolando, para mirar la presión intracraneal, pues la subrogamos. ¿Cómo la subrogamos? Paciente con hipertensión arterial y bradicardia y papiledema. Muchos pacientes de estos son anisocóricos. ¿Cómo colocamos el paciente en la unidad de cuidado intensivo? ¿Lo colocamos en posición ortostática o lo elevamos a 45 grados? Cuando la presión intracraneal se va aumentando de manera gradual, esto es lo que nosotros llamamos como la tríada de Cushing, no el síndrome de Cushing, tríada de Cushing, y no es más que una hipertensión, digamos un paciente con 180-100, hipertensión con bradicardia refleja, 180 de sistólica, 100 de diastólica, una bradicardia en 30, por ejemplo. ¿Qué está haciendo ese paciente? La presión de pulso hay una amplitud en la presión de pulso grandísima, mayor de 40 milímetros de mercurio. Hay desprendimiento de la presión diastólica de la sistólica. No es fisiológico ver un paciente así. Es un paciente que tiene una presión de pulso de 80. Es un paciente que está haciendo bajo gasto cardíaco. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo nos damos cuenta? Entonces vamos a buscar que ese paciente con bajo gasto cardíaco, con una presión de pulso tan elevada, tan amplia, es un paciente que tiene o un shock hipovolémico, hoy en día se llama hemorrágico, o tiene un shock cardiogénico, o tiene un shock obstructivo. A veces no vemos las hemorragias, pero hay hemorragias que son internas, y hay hemorragias sobre todo en extremidades. ¿Cuánto se pierde en partes como extremidades? En femoral, por ejemplo. En safena, ¿cuánto se pierde? 25 ml por kilo. A nivel de húmero, a nivel de fémur, se pierde 12.5 por kilo de líquidos. Hora. Si tenemos en cuenta todo esto, si sabemos que una tromboembolia pulmonar, la mayor parte de los pacientes, la tromboembolia pulmonar hay que buscar el émbolo en las extremidades, es el causante. Y cuando buscamos el émbolo en las extremidades, generalmente está al lado izquierdo, por eso debemos insonar a presión el paciente por el lado izquierdo. En gatos que hacen tromboarteritis ilíaca, por ejemplo. Tromboembolias pulmonares en donde el paciente está presentando taquicardias sinusales con anoxia, en donde a la insonación del paciente o al colocar el ecógrafo no es fácil ver las cavidades derechas dilatadas con opresión de los ventrículos izquierdos, con disfunción o interrupción en la llegada de la sangre a las coronarias, con el consecuente paro cardíaco, no es fácil. Muchas veces ecografistas muy avesados no lo hacen tampoco. ¿Hasta cuándo trombolizar el paciente? Hasta que se me muera. Hasta ahí lo puedo trombolizar o fibrinolizar.
Como cuando tenemos presiones intracraneales en humanos, por ejemplo, de 5 a 15 milímetros de mercurio, en perros de 8 a 14, en gatos de 8 a 12 aproximadamente, y así en cada una de las especies. Podríamos hablar de especies silvestres, todo eso, en los estudios que se han hecho, o cuando se ha tenido la oportunidad de estar con ellos, por ejemplo. He tenido la oportunidad de estar con gorilas de montaña baja, con primates, con tigres, con grandes vertebrados. Por eso me duele tanto lo que pasó en Pereira cuando mataron a Chita y a Pancho. No había un protocolo de emergencia ni de seguridad y lo que hicieron fue hacerla más fácil. Los invito para que vean en Sala de Emergencias un video en donde hablo cómo en el zoo de Buenos Aires sí se hacían cosas cuando se escapaban estos animales y no se hacía la fácil que era eutanasiarlos. ¿Cuántas veces nosotros como médicos veterinarios también hacemos la fácil? No interconsultamos, no derivamos, muchas veces no tenemos el conocimiento y lo que hacemos es venderle la idea al propietario de que hay que eutanasiar, que no hay más que hacer. La eutanasia puede ser un acto de amor en un paciente en donde se considera de tipo clínico, más no hacer más no hacer eutanasias cuando el paciente se puede hacer muchas cosas. Y lo pienso como médico de cuidado crítico. Yo no pienso como otro tipo de médico, porque en ese orden de ideas no existirían las unidades de cuidado intensivo. Son muchas cosas. Con la presión intracraneal, menos la presión arterial media, menos la presión intracraneal, podemos sacar la presión de perfusión cerebral, que debe estar entre 60 y 70. Pacientes con perfusiones cerebrales de perfusión cerebral bajas, debemos de colocarles un vasopresor. Primero a esto miramos si responden a volumen, elevando los miembros, y si la presión y el tiempo de llenado capilar o el Keep Vein Open KBO aumenta después de elevar los miembros, ese paciente respondedor a volumen. Cuando no podemos hacer algunas pruebas que se hacen para respondedor de volumen, podemos colocar de 2 a 4 ml por kilo hora en el paciente. Si el paciente no nos responde a volumen y no nos mejora la presión arterial, debemos de colocar vasopresores. Si colocando vasopresores el paciente no nos responde, debemos de ir a buscar la causa en una deficiencia en corticoides y colocar hidrocortisona. Podríamos seguir hablando de esto mucho. Los invito para que me vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube, activen la campana de notificaciones y den like. A mi espalda, la foto de Carlos Gardel, un cuadro de Frida Kahlo y un búho hermoso. Vean mi canal Sala de Emergencias en YouTube y apóyenme para poder seguir haciendo estos videos para todos ustedes, colegas. Para que nos acerquemos más al paciente crítico, es el que se nos va a morir, al paciente cardiológico, para que podamos así de esa manera seguir ejerciendo cada uno nuestra especialidad. Les habló el doctor Juan Carlos Chica Zapata, soy clínico con orientamiento en cardiología, medicina interna, cuidado crítico y medicina de especies silvestres. Para todos ustedes, tengan un feliz día, que Dios los bendiga. Que Dios me bendiga. Les hablamos desde Sovida Medicina Veterinaria, desde la Sociedad Colombiana de Emergencias y Cuidados Críticos Veterinarios, COVES, de la cual soy el fundador. Los invito para que vean las páginas Dr. Chica en Facebook, COVES en Facebook, COVECCS, y el Grupo Veterinarios Pequeño Corazón. Y el perfil de Facebook también se llama Sala de Emergencias. Hasta pronto, chao.